Buenos días, muchachitos y muchachitas. Vamos a iniciar con el ejercicio 5. En este caso, considera el siguiente proceso repetitivo. De ahí ya sabemos que va a ser un for o un while, etcétera. Para un número dado, si el número es uno, el proceso termina. De lo contrario, si es par, se divide entre 2 y si es impar, se multiplica por 3 y se le suma uno. Ok, vamos iniciando esto. Me dice que es un proceso donde yo voy a pedir un número. Entonces, vamos a darle, dame un número. ¿Ok? Declaro una variable enum, punto y coma. En este caso lo dejo flotante porque se va a dividir. Ah, sí. Bueno, ahora vamos a leer sein num de mi número. Y luego me dice, si el número es uno, el proceso se termina. Entonces, if mi número es igual a uno, entonces mi proceso se termina. Entonces vamos a imprimirle, ya se terminó esta vaina en L, punto y coma. En caso contrario, aquí me dice, si es par se divide entre 2, si es impar se multiplica por 3. Ok. Entonces yo debo de poner while un ciclo mientras número sea mayor a uno, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es determinar si es un número par o impar. Entonces hacemos el clásico if que ya sabemos, num porcentaje 2 es igual a cero. Si esto es verdadero significa que es un número par y aquí me dice, si es par el número se divide entre 2. Entonces digo num es igual a num entre 2, punto y coma. Listo. En caso contrario significa que es impar. Me dice se multiplica por 3 y se le suma uno. Num es igual a num por 3 más uno. Y para que quede más claro todavía, esto lo voy a encerrar en paréntesis, que primero quiero que haga esto y luego me le sume ese uno. Luego me dice que imprima la sucesión. Entonces dentro del while simplemente yo voy a poner el cout y voy a poner el número. Que me imprima el número en L. Punto y coma. Y ahora vamos a ver si funciona. Ah, aquí está. Dame un número. Voy a ser más grande. En este caso vamos a poner el ejemplo 6. Ok. PostScript no está funcionando aquí. Lo abrimos en code. Luego veo qué pedo. ¿Qué pasa eso? ¿Sabe? Nada pasó aquí. Le damos a ejecutar. Y ahora sí, me dice dame un número. Le voy a poner el 6.
Y la sucesión es 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 y 1. Vamos a ver. 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 y 1. Ok, ya quedó. Este fue el programa del ejercicio número 5. Más fácil no puede ser, simplemente seguir las instrucciones que me dice aquí. Este igual me van a decir por qué y no solo hice este if y else. Simplemente aquí dice siguiente proceso repetitivo. ¿Sí? Entonces tenía que hacer un ciclo de fuerza para obtener toda la secuencia de la conjetura de Collatz. Ahí está la secuencia ejecutada. ¿Ah? Bueno, ahora voy a hacer el número 6, que también está sencillo. Vamos bien. Diseñar un programa que permita calcular los salarios semanales de una empresa a partir de los siguientes datos: número de empleado, horas trabajadas, el turno realizado, la tarifa ordinaria de cada uno de los trabajadores. Para el cálculo del salario bruto se tendrá en cuenta que el turno de la tarde se paga 12% más que la tarifa ordinaria, mientras que el turno de la noche se paga 15% más de la tarifa ordinaria. Para el cálculo del salario neto se destinados al pago de impuestos de la siguiente forma: se desea imprimir el salario bruto de cada trabajador, mostrando al finalizar por pantalla el importe total de los salarios abonados. La lectura finaliza respondiendo sí o no a la siguiente pregunta: ¿más trabajadores? S y N. Ok, aquí con el S y N lo que nos da a entender es otro ciclo que al menos ocupamos que se ejecute una vez y de ahí determina el usuario. Entonces, de ahí tenemos que hacer un do. A paréntesis, aquí tenemos un while. Dependiendo la condición, o sea, dependiendo la respuesta, sea diferente a 2. Ok, ahora sí. De aquí, ¿qué sigue? La declaración de variables. ¿Cuántas variables voy a ocupar? Ok. Número de empleado. Sin empleado. Coma. Número de horas trabajadas. Horas, lo voy a poner. Turno va a ser un shall porque es MTON. La tarifa ordinaria, tarifa. Listo. Y vamos a poner shall turno. Punto y coma. Listo. Ahora que sigue, leer esas variables, o bueno, que el usuario me las ingrese. Ingresa el número de empleado en L, coma, sein, empleado, ahí está, punto y coma, out, ingresa las horas trabajadas, en L, punto y coma, sein, vamos a leer esta variable que son las horas, punto y coma, out, que tenemos que poner, ingresa el turno, entre paréntesis vamos a poner mañana, entre paréntesis M, coma, tarde, entre paréntesis la T, coma, noche. Y en este caso es N. Cierro paréntesis y listo. Y cierro el otro paréntesis. Ya quedó.
Hago mi salto de línea en L, punto y coma, enter, sein, y le voy a poner turno, punto y coma. Leo la última cell, ingresa la tarifa. Hago un salto de línea, punto y coma, sein, tarifa, punto y coma. Ahora sí, después de esto, ahora sí viene lo interesante. Para el cálculo del salario bruto se tendrá en cuenta que el turno de la tarde se paga más de la tarifa ordinaria, mientras el turno de noche se paga el 15% más de la tarifa. Ok, entonces, aquí lo que tengo que hacer, bueno, aquí me falta un turno, esta respuesta. Ahora sí, el cálculo es el número de horas trabajadas por la tarifa ordinaria. Entonces, me dice que el turno de la noche se paga. Ok. Turno de la noche se paga. Voy a poner un if. Si el turno es igual, y le pongo entre comillas simples, n, entonces me faltó la variable donde voy a imprimir este salario. Pues, sí. Mi salario va a ser igual a, entre paréntesis, tarifa por 1.15. Tarifa por 1.15. Ahí está, que es el 15% más. Ok. Por las horas trabajadas. Entonces son por horas. Listo. Punto y com. Ahora, aquí nosotros tenemos una variante del if. Tenemos algo llamado else if. Que esto lo que nos permite es poner, si no se cumple la siguiente, a ver, evalúame esta condición. En esta cosa vamos a poner turno es igual a t de la tarde. ¿Sí? Abro llave. Y ahora dentro de este voy a poner esta misma de control C, control V. Pero aquí es 12%, porque aquí me dice que se paga 12%. Y en dado caso que estos ahí, en dado caso que estos tres no se cumplan, ya tengo mi else normal. ¿Sí? Aquí lo que hace es para decirlo, te evalúa esta condición. Si no se cumple esta condición, te evalúa esta condición. Por eso es else if. Si no te funciona esta condición, entonces tenemos el else. O sea, no fue ni esta ni esta. Entonces, para todos los demás casos, vas a hacer esto. Salario igual a tarifa por horas. Punto y coma. Listo. Ahora imprimimos el resultado. So, el salario del trabajador es dos puntos espacio salario. Y hago mi salto de línea. Incluso esta vez lo voy a hacer doble en L para que sean dos saltos de línea. Ahora simplemente nos falta esta parte. La lectura finaliza respondiendo S o N a la siguiente pregunta. ¿Más trabajadores? Entonces le vamos a poner out más trabajadores. Y entre paréntesis S diagonal N y cerramos. En L, punto y coma. Y de ahí leo mi variable res. Que si se fijan es la pregunta
que me va a determinar si sigo con el ciclo y listo. Vamos a ver si funciona. Arre, error tarfita. Ok, tarfita. Aquí me equivoqué. Porque puse tarfita. Control C, control V, control V, control V. Ya no pasó. Ahora sí lo ejecuto. Res no está declarada. Ok. Esta de respuesta simplemente la tengo que declarar acá afuera. Char res. Punto y coma. ¿Por qué acá adentro no me la leyó? Simplemente porque el while está fuera de las llaves, ¿sí? Al yo ponerlo acá, esa variable me sirve para todo lo que está dentro de las llaves, pero no para lo que está fuera de las llaves. Entonces, por eso lo pongo arriba del do para que lo lea acá. Le doy ejecutar. Ok, expected punto y coma. Aquí me faltó punto y coma. ¿Ya vieron cómo les da el error? Ahora sí lo ejecuto. Y ya quedó. Vamos a ver. Ingresa el número de empleados. Lo voy a poner 14. Las horas trabajadas. Trabajó 5 horas. Nada más. El turno es la tarde. Voy a poner tarde. Y la tarifa son 100 pesos. Entonces, como es la tarde, se va a hacer un 12% más a la tarifa. Entonces va a costar 112. 112 por 5, calcular. Según yo es 160. Estándar. 112 por 5 a 560. Por ahí está. Le doy Enter. El salario del trabajador es 560. Más trabajadores. Yo le voy a poner una S de que Simón quiero otro trabajador. Y no está funcionando. Entonces, aquí que me faltó o que me falló, el problema está aquí en el while, que me está terminando el ciclo. Entonces, quito el diferente, lo pongo que es igual. Si no es diferente, es igual. Y vamos haciéndolo de nuevo. Número de empleado 14, horas trabajadas 5. Ingresa el turno. Ahora voy a poner en la noche. La tarifa son 100 pesos. Entonces se debería de cobrar a 115 la hora. Entonces son 115 por 5 horas. Me debería dar 575. Entonces ya le doy un enter. El salario del trabajador es 574. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me dio 574? Vamos a ver, tarifa por 1.15 por horas. Ah, pues está bien. Ha de ser por la cosa de los decimales. Que no debería de haber decimales. Entonces, algo está pasando. Pero a ver, vamos a ver lo que nos interesa. S. Quiero más trabajo. Y sigue trabado. A ver, ¿por qué? Ah, mira. Le puse res igual a 2 cuando debería de ser S o N. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo aquí ya le pongo con una N? N mayúscula. Vamos a ejecutarlo. 14. Ingresa las horas trabajadas 5. En la noche son 100 horas. Ahí está. 574. Más trabajadores S. Y sigue sin funcionar. A ver, ahora le voy a poner aquí diferente. Le doy a ejecutar. Ay, está al revés. Diferente o igual. Ahí quedó. Vamos a ver. Hasta que nos sirva. 14, 5, tarde, 100. 560 más trabajadores. Ese. ¡Oh! Ya funcionó. Muy bien. Ingresa el número de empleado, el 15. Las horas trabajadas me trabajó 10. Van a ser 100 horas. Y me trabajó en la noche.
¿Y qué pasó? Vean, aquí ingresa el turno, ingresa la tarifa, crasheó, no me dejó ingresar una tarifa. Mm, ¿Por qué? Fíjense, en el turno puse un número en vez de un char. Desde ahí estuvo el problema. Entonces, vamos haciéndolo otra vez. 15 ingresa las horas trabajadas, son 10 horas, habíamos quedado. El turno es en la noche, la tarifa son 100. Ahí está, 1149. Desea ingresar otro, sí, ingresa el número indicado, el 16. Las horas trabajadas, ¿qué horas trabajadas? Otras 10. Pero ahora me trabajó el turno de la tarde. Ahora sí me dejó ingresar la tarifa. ¿Vieron la diferencia? La tarifa son 125 pesos que cuesta. Ahora sí, pero ya entra el salario de trabajadores 1400. Muy bien, si le pongo una N, se termina el proceso. ¿Ven? Ya mucho más sencillo que esto. Lo hice especialmente para que se dieran cuenta cómo cambia. Aquí le había puesto 2, faltaba punto y coma. ¿Qué más faltó? Aquí la variable no era la misma, había puesto tarfita. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les hago con estos errores? Así en el examen va a haber un pedazo de código donde los errores van a estar así. Quiero que se vayan dando cuenta y vean y analicen toda esta parte de por qué cambia la cosa, ¿sí? Porque si no, por lo regular tiene entre 16 errores, 17 errores el cachito de código que les pongo y no se dan cuenta ni de 5. Entonces, para que lo analicen y lo vean bien, estudien los programas porque va a ser un programa el que voy a estar haciendo en el examen, que lo voy a poner así tal cual, pero va a tener varias fallas que ustedes deben de identificar. ¿Va? Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos el viernes.